Los textos que vamos a ver hoy, del 14 al 19, poseen un contenido muy interesante para desarrollar en estos breves 15 minutos. Así que quisiera en primer lugar que se vea la lógica que se establece con el encuentro anterior. Madre Kamala y Prabhu Jaya, el lunes pasado, explicaban, dado que abrieron el estudio del capítulo 7, que en dicho capítulo Krishna va a abordar el conocimiento completo, es decir, un conocimiento relacionado tanto con lo material como lo espiritual. Y ese conocimiento, entre otras tantas cosas, implica comprender cuál es la raíz o la fuente de todo, en el sentido que tanto los componentes burdos y sutiles de la naturaleza material, como aquel que interactúa con dicha naturaleza, el alma espiritual, tienen su origen en Krishna. Y como se explicó la semana pasada, hay toda una serie de atributos o de opulencias por las cuales podemos reconocer a Krishna, mismo si todavía no hemos desarrollado una visión trascendental dentro del mundo material. Los que estudian supervivencia dicen que el ser humano puede vivir muy pocos días sin agua. Podemos vivir más días sin comida sólida que sin líquido. Y Krishna, como vimos en el encuentro pasado, dice que él es el sabor del agua. Es más, a veces cuando a uno le gusta salir al aire libre o hacer deportes en zonas de campo, a veces uno va andando en bicicleta y tras la lluvia uno puede ver que en el campo y en el bosque se intensifica el aroma de la naturaleza. Y Krishna dice que él es el aroma de la tierra. Y a veces uno observa que hay personas que tienen cualidades de fuerza intelectual, determinación o fuerza material, y Krishna dice que es la fuerza de los fuertes. Y a veces sentimos mucha admiración cuando alguien da una muy buena clase o una muy buena explicación, y Krishna dice, yo soy la inteligencia de los inteligentes, y así muchas cosas más. Bien, eso fue la síntesis del encuentro anterior. Hoy en particular vamos a centrarnos en 3 núcleos de análisis. Las características de aquellas personas que no tienen contacto directo a través de la vida espiritual con la divinidad, las características de esas personas que sí practican cierta vida espiritual, pero que se quedan únicamente en el plano de la piedad material, y cómo de alguna manera estas dos clases de personas pueden alcanzar el estándar más elevado de vida espiritual, que es el que nos trajo Srila Prabhupada. Entonces, si analizamos la primera categoría, hay ciertas personas que lo único que quieren hacer es disfrutar de la materia y que creen que ese disfrute se logra a través del trabajo duro. Cuando uno invita a una de esas personas a una charla sobre vida espiritual, dice, no tengo tiempo. A ese tipo de personas se las reconoce como, con el término sánscrito, mudha, es decir, que son como los asnos. Hay países de Oriente en el cual, por ejemplo, los lavanderos o las personas que hacen trabajo manual cargan el lomo de los asnos a más no poder, pobres asnos van ahí totalmente sobrecargados, y aún así el asno no se escapa y le dan un poquito de pasto para comer y el asno sigue trabajando duro. Entonces la gente que es como el asno pone todas sus fichas, pone toda su energía al trabajo material, y desconoce por completo la importancia de la vida espiritual, porque son personas que están totalmente identificadas con el cuerpo, etc. Después están los naradamas. Los naradamas son personas que materialmente son civilizadas, son personas que tienen ciertos valores éticos, son personas que tienen cierta estructura de organización social y política, son ciertas personas que tienen desarrollo económico, y uno puede ver que externamente son personas respetables materialmente, pero a pesar de toda su civilización material, no tienen una concepción acerca del ser, ni tienen una concepción acerca de la trascendencia. Entonces ponen toda su conciencia y todas sus actividades en tener una vida plena en sentido material. Capaz que les gusta la filosofía, capaz que les gusta el arte, capaz que les gustan los viajes,
capaz que les gusta incluso ser personas correctas con los demás, lo cual está todo bien, pero no tienen ninguna concepción de que más allá del cuerpo hay un alma y de que esa alma tiene que perfeccionarse al cultivar una relación con lo divino. Después tenemos otra clase de personas que son los Mayayá Paritayana. Yo he estado mucho con esta clase de personas. Son personas materialmente admirables, son académicos, son eruditos, tienen muchísimo conocimiento teórico, tienen la capacidad al dar una charla de poder citar muchos libros, a veces algunos escriben sus propios libros o ensayos, tienen reflexiones materiales muy profundas, pero son ateos. No entienden el hecho de que somos mucho más que materia, tienen una vida sofisticada intelectualmente, pero caen en el nihilismo. Muchos piensan que no hay verdad, que el mundo no tiene un origen, que no hay Dios, y que en última instancia el hombre es la medida de todas las cosas, y que debo regirme por mi propia ley, soy mi propio juez, me juzgo a mí mismo, y no me interesa seguir los valores de la manada, ni me interesa pensar que exista un alma más allá del cuerpo, ni un Dios en un plano espiritual. Y después nos encontramos con aquellos que son Ayuran Baba Mashrita, las personas directamente demoníacas, personas que directamente militan la no existencia de Dios, que buscan convencer a otros de que Dios no existe y de que básicamente viven sin pensar en las consecuencias de sus actos. Lo único que les interesa es engrandecer su posición, engrandecer su poder, engrandecer su riqueza, engrandecer su estatus, y ese fin justifica todos los medios. No importa a quién hieren, no importa a quién dañan, incluso no importa a quién matan, y se sacan de encima a cualquiera que pueda ser un obstáculo para cumplir con sus intereses. En el capítulo 16 del Bhagavad Gita se lo describe muy, muy clara, analítica y detalladamente. Entonces, estas cuatro clases de personas, el Mudha, el Naradama, el Mayaya Parita Gyana y el Ayuran Baba Mayorita, no tienen conciencia espiritual y en consecuencia producen un karma que los mantiene atados al ciclo del nacimiento y la muerte, casi, casi sin posibilidad de liberación. Siempre se encuentran en un estado dual en el que disfrutan de alegría y tristeza, de euforia y de depresión. Incluso uno puede ver que hoy en día es muy común que este tipo de gente hasta tienen que tomar pastillas para dormir a la noche o caen en determinados tipos de adicciones o vicios porque su conciencia no está desarrollada en sentido espiritual. Después tenemos cuatro clases de personas, es decir, los anteriores eran dushkritis en sánscrito, y luego tenemos los sukriti o sukritinas, que son el afligido, el que busca mejorar económicamente, el indagador y el que busca conocimiento específico acerca de Dios. Estas personas son diferentes a las anteriores porque son personas piadosas, es decir, son personas que aceptan en cierta medida la autoridad de alguna escritura religiosa, son personas que en mayor o en menor medida aceptan seguir principios religiosos, pero el punto es que no lo hacen con pureza. El punto es que son personas que están practicando cierto nivel básico de religiosidad, lo cual es respetable, lo cual es loable, pero lo hacen para obtener algún tipo de recompensa material respecto de su práctica espiritual. Son piadosos, son mejores que los anteriores, pero no son puros. Entonces, hay personas que cuando muere algún familiar se hacen preguntas filosóficas, como por ejemplo si hay vida después de la muerte, y comienzan a practicar algún tipo de vida religiosa. Hay personas que de algún modo tienen algún tipo de dolor, ¿sí? La muerte de un familiar o el padecimiento de una enfermedad o algo así que a esa persona la conmueve el dolor internamente
y ese dolor la lleva hacia el contacto con Dios a través de la religión. Hay otras personas que tienen algún proyecto material que cumplir, quieren que le vaya bien a sus hijos en la universidad, quieren, no sé, viajar a algún lugar del mundo, quieren construirse su casa, quieren cambiar el auto, quieren que el auto no choque, quieren conseguir trabajo y se lo piden de alguna manera a Dios. Además, yo he visto en una localidad así religiosa que hay en Buenos Aires, que es Luján, donde está la famosa Virgen, que hay gente que va a bendecir las llaves del auto, ¿no? Y también es una forma de religión. ¿Sí? Hay gente que quiere prosperar económicamente y se acerca a Dios con ese propósito. Hay personas que son curiosas, que le gusta viajar por el mundo, que le gusta descubrir ciertos deportes y que también quieren descubrir algún templo hindú. De hecho, me pasó cuando yo hace muchos años, a fines de la década de los 90, estuve residiendo en una finca de ISKCON en Costa Rica. Y me acuerdo que había gente norteamericana que iba a hacer turismo en Costa Rica, generalmente jóvenes, que hacían rafting, hacían rappel, y había ciertos días de su viaje por Costa Rica que iban a residir a un templo Hare Krishna. Y estaban en el ashram junto con nosotros, algunos se levantaban a Mangalartik, era parte de su turismo. O sea, pagaban en dólares para conocer un templo Hare Krishna. Y me acuerdo que cuando seguíamos Ekadashi y eso, algunos pedían pizza afuera porque no podían estar sin comer granos. Pero bueno, van a hacer rafting, van a hacer rappel, van a hacer trekking, van a bailar a un boliche y también van a un templo Vaishnava, a ver de qué se trata, porque tienen esa curiosidad. Y hay personas que específicamente tienen una mentalidad filosófica y tienen una clara búsqueda de Dios. Entonces, estas cuatro clases de personas son diferentes a las cuatro primeras, que son el Mudha, el Naradama, el Mayayaparita Gyana y el Ayura, porque estos sukritinas, es decir, el afligido, el que busca bienestar económico, el indagador y el que busca conocimiento de Dios, son piadosos, son personas religiosas, aceptan en cierta medida escrituras religiosas y aceptan seguir en cierta medida principios regulativos. Y el punto es que tal vez para una persona inocente, estas personas piadosas pueden parecer grandes santos, grandes religiosos, como que han alcanzado la meta de la vida, y sin embargo no es así. Por supuesto que Krishna en el Bhagavad Gita dice que él acepta a estas personas piadosas. Por supuesto que Srila Prabhupada en el significado dice que Krishna disfruta que las personas piadosas le practiquen servicio devocional a él buscando satisfacer sus deseos materiales. Porque hay un intercambio, hay una relación, aunque sea por motivos materiales, pero hay una relación y estas personas se merecen también nuestro respeto, pero filosóficamente, Srila Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, vino a traer el servicio devocional puro, no el servicio devocional piadoso. Respetamos a la gente piadosa, la alentamos a que sigan su proceso o la alentamos a que avancen más, pero entendemos que ese proceso de piedad no es el nuestro. Nosotros, en términos de lo que establece Rupa Goswami, queremos practicar servicio devocional puro, es decir, un servicio en el cual no pedimos nada material a cambio a la divinidad, es un servicio en el cual lo hacemos de manera favorable a Krishna, sin buscar una recompensa material y sin buscar incluso la liberación de tipo impersonal. Y el ejemplo de este servicio devocional puro lo da Chaitanya Mahaprabhu cuando le dice a Krishna en el Sikshastaka: yo quiero estar a tu servicio nacimiento tras nacimiento, lo cual implica que no quiere liberación. Y también Chaitanya Mahaprabhu le dice a Krishna que por hacer servicio yo no busco riqueza, no busco mujeres, ni busco seguidores. Entonces, entendemos que las personas que son impías no tienen un conocimiento de Dios, ni del alma, ni de la vida espiritual, aunque ellos son de diferentes tipos. Las personas piadosas se acercan a la religión con propósitos materiales, pero nosotros queremos trascender ese proceso y alcanzar el plano del servicio devocional puro a Radha y Krishna que nos legó Sri Chaitanya Mahaprabhu
y que nos transmitió Srila Prabhupada y nuestros gurús dentro de ISKCON. Ahora, el punto es, esto queda en lo teórico, por un lado uno ve quiénes son impíos y quiénes son piadosos, uno mismo se da cuenta que por momentos, o por lo menos yo mismo veo que tengo rasgos impíos en mí y rasgos piadosos en mí, pero como miembro de ISKCON me interesa saber cómo hago para llegar al estándar establecido por Sri Chaitanya Mahaprabhu y traído por Srila Prabhupada. Y en el significado, les invito a leerlo cuando tengan tiempo, del capítulo 7, texto 16, Prabhupada explica que tanto aquellos que son impíos, el Mudha, el Naradama, el Mayayaparita Yana y el Ayuram Baba Mashrita, como aquel que es piadoso, el que practica religión porque sufre, porque busca dinero, porque es curioso o porque busca conocimiento acerca del absoluto, esos 8 tipos de personas, si entran en contacto con un devoto puro, también se pueden volver devotos puros. O sea que el factor práctico que nos eleva de nivel, el factor práctico que nos permite pasar a la etapa siguiente, al estándar del servicio devocional puro que trajo Chaitanya Mahaprabhu, reside en ser inteligentes y tener contacto con Vaishnavas puros. Porque si tenemos contacto con los Vaishnavas puros, también nos volvemos Vaishnavas puros. Una vez Srila Prabhupada se entrevistó con un sacerdote católico y Prabhupada estaba rodeado de sus discípulos y el sacerdote le dijo, todos esos jóvenes que están con vos, antes no les interesaba nada de la religión y ahora están locos por Dios. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál es tu secreto? Y en realidad, al leer este significado, sabemos que el devoto puro es como una piedra de toque que puede convertir el hierro en oro. Entonces, mismo yo lo he experimentado en mi vida, aunque uno tenga un montón de proyectos materiales, aunque uno tenga un montón de deseos materiales, por entrar en contacto con un devoto puro, uno espiritualiza las metas de su vida, uno ve clarificado cuál es el objetivo supremo de la vida humana y además recibe el entusiasmo para, a través de la práctica de un sadhana, poder avanzar espiritualmente siguiendo el ejemplo de esos Vaishnavas puros.